gente? ¿Cómo andan? Yo soy Nacho, bienvenidos a la parte 2 de Más allá del principio de placer. Antes de iniciar con esta parte vamos a ver qué fue lo más importante, lo más relevante que vimos en la parte 1, así no perdemos el hilo del asunto. Freud planteaba que existe algo que él llama más allá del principio de placer. Usa esta expresión luego de ver en 3 casos diferentes, en 3 referentes clínicos, que hay una tendencia a repetir situaciones que son sumamente displacenteras para las personas. Entonces esto no estaría respondiendo al principio de placer que él venía planteando con anterioridad. Vimos que estos 3 casos eran el de los sueños traumáticos, el juego del Ford-Die y la compulsión de repetición en transferencia. ¿Cómo explica entonces lo que estaba sucediendo? Introduciendo el concepto de trauma. Él lo que dice es que las personas, cuando viven un suceso traumático, hay grandes estímulos, grandes volúmenes de estímulos que ingresan al organismo. Es fundamental también en el trauma el factor sorpresa. ¿Está bien? Es decir, la persona no está preparada para vivenciar esa situación y por eso se torna la misma traumática. Entonces, ingresan todos estos grandes volúmenes de estímulos al organismo y se comportan una vez dentro como una energía móvil, es decir, como una energía que fluye libremente por todo el organismo del sujeto. Y lo que dice entonces es que lo que tiene que hacer el aparato psíquico ahora es poder elaborar en cierta forma el trauma, que vendría a ser poder convertir esa energía que está libre y móvil por el organismo, poder transformarla en energía ligada o en energía quiescente. Entonces, lo que está sucediendo y el motivo por el cual se repite en situaciones displacenteras es que el aparato psíquico suspende el principio de placer, el cual queda abolido para reanudarse posteriormente hasta que en primera instancia pueda el organismo poder elaborar el trauma y entonces poder ligar esta energía móvil. ¿Y de qué forma va a elaborar y a ligar esto móvil? Repitiendo todo el tiempo la situación traumática, buscando poder lograr lo mencionado. Y obviamente en cada intento para poder conseguir esto, la persona lo va a vivenciar de forma displacentera, como lo fue la situación traumática literal, la situación traumática original. Y ahora lo que vamos a ver en esta segunda parte es cuál es el otro concepto que se anuda al de trauma y que también aporta una gran cuota para la repetición de estas situaciones que son muy displacenteras. Así que vamos a ver ahora lo que es la pulsión de muerte. La explicación que hace Freud de la pulsión de muerte es bastante similar, al menos en inicio, a la noción de trauma, porque se va a basar también en la biología y en la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Y Johannesburg. Lo que dice Freud es que el organismo simple, vesícula indiferenciada, célula sencilla, como quieran llamarle, en primera instancia no habría querido cambiar si las condiciones del mundo exterior se hubiesen mantenido idénticas. Es decir, los cambios evolutivos, por decirlo de alguna manera, digo esto entre comillas, evolución, porque Freud medio que lo cuestiona, dice que toda evolución se da a expensas de una involución en otro sentido. Es muy interesante lo que dice. Entonces, estos cambios evolutivos, repito, entre comillas, se dieron sin que estos organismos lo hubiesen querido. Pero como había estímulos exteriores, esto en definitiva finalizó sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Estos organismos fueron cambiándose. En primera instancia, morían fácilmente. Los organismos, debido a los estímulos exteriores, como estos penetraban en ellos, los terminaban matando. Entonces, el ciclo vital, en primera instancia, era minúsculo, era mínimo. Morían en un tiempo muy corto los seres vivos. A medida que iban muriendo, fueron creándose y fueron variando, fueron mutando y fueron logrando prolongar el ciclo vital, es decir, fueron dando ciertos rodeos y ya no morían con tanta facilidad, pero finalmente terminaban muriendo a pesar de todo. Entonces, Freud lo que va a decir es que, esta es una frase que está para tatuársela o ponerla en un cuadro. Escuchen y aprendan, Giles. Él dice que la meta final de toda vida siempre es la muerte. Y esto es algo que
yo calculo que ni la medicina tampoco podrá, porque tampoco creo que es un problema, pero siempre el desenlace es un desenlace fatal, el que todos vamos a vivir, todos los organismos mueren, algunos antes, otros después, pero en definitiva todos nos vamos a morir. Entonces él dice que esa es la meta final de la vida, que si bien los organismos prolongaron su vida un tiempo más, en definitiva siempre consiguieron su meta, que era morirse. Entonces lo que va a decir es que la pulsión de muerte, también llamada Tánatos, le llama Tánatos porque Tánatos era un dios griego, que era el dios de la muerte o algo así en la mitología griega. Entonces dice, aclara, primero que no son sexuales, es decir, no son libidinosas, y lo que busca la pulsión de muerte es la repetición de ese estado anterior que los seres vivos han tenido que renunciar sin quererlo por los influjos de los estímulos exteriores y que simplemente le han permitido prolongar un poco más su vida, pero no cambiar la meta. Entonces, la pulsión de muerte tiene que ver con la repetición de ese estado anterior al que se tuvo que renunciar sin querer por los estímulos que vinieron de afuera, es decir, a la muerte. La pulsión de muerte, como lo dice la palabra, tiende a repetir ese estado anterior, que el estado anterior era el estado inanimado, el estado inorgánico, el estado mortífero, etc. Ese estado que se tuvo que renunciar por un tiempo, pero que en definitiva es la meta final de la vida, como dice Freud. Entonces, por eso la pulsión de muerte tiende a las conductas autodestructivas. Dicha en otras palabras, la pulsión de muerte pretende que nos muramos lo antes posible. Entonces va en busca de todas esas conductas que nos destruyen para así provocarnos la muerte. Y de los tres referentes clínicos tenemos el caso, si bien esto está presente en los tres, obviamente el caso más representativo me parece el último, el de la compulsión de repetición en transferencia. Ahí vemos claramente un paciente que constantemente tiene conductas autodestructivas. Todas sus relaciones amorosas o relaciones sociales terminan en fracasos. Todo el tiempo se está auto boicoteando. Y desde luego, obviamente, todas estas conductas autodestructivas generan displacer. Entonces, todo el tiempo se está repitiendo en búsqueda de ese estado anterior, de ese estado mortal, que genera displacer. Entonces siempre repetimos prácticas autodestructivas, displacenteras, en busca de la muerte. Y lo otro que hay que saber, que esto no lo dice Freud, pero que es interesante, tiene que ver con la noción de trauma, porque lo que tiene que quedar claro es que prácticamente estamos cagados, por decirlo llanamente, desde que nacemos. ¿Por qué digo esto? Porque no solo por un lado está la pulsión de muerte, que, repito, sería como esta inscripción biológica, si se quiere, que obviamente se anuda a la cultural, pero Freud la explica más desde la biología. Esta inscripción biológica que queda registrada en el aparato psíquico, que tiende a ir en busca de la muerte y de las conductas autodestructivas. Esto está presente, la pulsión de muerte, desde el inicio. Y el trauma también está presente desde el inicio. ¿Por qué? Aclaro nuevamente, no lo dice Freud esto, lo van a decir autores post-freudianos, pero es importante ya saberlo. Lo que van a decir posteriores autores como Laplanche es que es traumática la constitución del aparato psíquico. Entonces, como todos hemos constituido el aparato psíquico, todos estamos traumados. Él lo que dice es que en la libidinización por parte de un otro, ese otro de los primeros cuidados, esa gente de crianza que nos cuida, que nos brinda su afecto, su cariño, que nos libidiniza, hay una cantidad de estímulos, estos estímulos amorosos, libidinosos, que nos llegan a nosotros cuando éramos niños, que el niño no puede representar, porque ni siquiera tiene el lenguaje todavía. Entonces es sorpresivo para el niño esta situación de recibir tantos estímulos por parte de un otro. Entonces él plantea que este hecho constitucional del aparato psíquico es traumático ya de por sí. Entonces básicamente lo que se está planteando es que nacemos traumados. Entonces vamos a tener, por un lado, desde el día 1, el trauma que nos va a perseguir atrás y que va a tender a que repitamos lo traumático para ligar esa energía móvil, y por el otro lado tenemos a la pulsión de muerte que va en busca de esas conductas autodestructivas que también tienden a buscar ese estado
mortal, que en definitiva es la meta del alien. Entonces, ahora sí sabemos por qué se repite lo displacentero y qué es esto que está más allá del principio de placer. Que esto quede bien claro. Que tiene que ver con el trauma, obviamente, y también con la pulsión de muerte. Ambos elementos tienden a que los sujetos repitan por diversos motivos, obviamente, situaciones que son sumamente displacenteras. Y así como plantea la pulsión de muerte, también plantea su antagónica, que es la pulsión de vida. Acá la verdad que no hay muchas novedades, porque las pulsiones de vida son las que nosotros ya veníamos tratando como pulsiones sexuales, son las que ya conocemos. Entonces lo que hay que saber es que sí, efectivamente, las pulsiones de vida son pulsiones libidinosas o sexuales y que justamente buscan, como dice la palabra, todo lo contrario. No buscan la muerte o la autodestrucción, como hacen las otras, sino que estas buscan la síntesis, buscan la reproducción, la unión de las gametas, la unión del óvulo y del espermatozoide. Leche, mucha leche. Buscan la conservación de la especie, buscan la reproducción, etc. Y también lo que aclara, algo que ya vemos 40.000 veces, es que las pulsiones de vida o pulsiones sexuales pueden desviarse de su meta sexual inmediata, que esto es básicamente la sublimación. Recordemos también por vez 40.000 que la sublimación es el desvío de la meta sexual inmediata que la pulsión de vida en este caso tiene para dirigirla hacia una meta superior que esté bien valorada socioculturalmente. Y a modo de ejemplo, qué sé yo, podríamos pensar que una persona que es médico, que quiere dedicarse a la cirugía, Yo soy cirujano. ha podido sublimar la pulsión sexual sádica, es decir, la de sentir placer haciéndole daño a los otros, la ha sublimado y la ha adaptado a la cultura, llevándola entonces hacia esta especialización. Entonces ya no disfrutará haciéndole daño literalmente a los otros, sino que ahora disfrutará poniéndole anestesia, cortándole un poco y amoldándolo a la valoración sociocultural. Obviamente las pulsiones de vida son las que promueven los desarrollos culturales y sociales. Y finalmente Freud va a hablar de lo que él llama mezcla o desmezcla entre las pulsiones. Él lo que dice es que tanto la pulsión de muerte como la pulsión de vida conviven y están presentes en todos los organismos, pero que en esta convivencia lo hacen a diversas proporciones, es decir, con diversos niveles graduales o de intensidad. Entonces, puede existir en un determinado momento de la vida del sujeto la pulsión de muerte estar presente a un nivel gradual mayor que la pulsión de vida o viceversa, pueden ir cambiando. Y va a poner de ejemplo, para que se entienda que están presentes en todos los organismos vivos, cómo estas dos pulsiones tienen su correspondencia a nivel biológico o a nivel fisiológico. Esto no sé si es muy importante, pero a mí me llamó la atención. Entonces va a hablar de que los procesos catabólicos, que son los procesos que tienden a la desintegración celular, a la destrucción celular, son los procesos que están ligados a la pulsión de muerte, y por el otro lado los procesos anabólicos que tienden a la síntesis celular, a la síntesis proteica, a la construcción de músculo, tienen que ver con la pulsión de vida. Y bueno, obviamente esto a nivel biológico, pero también esta relación gradual está presente a nivel psíquico y repercute en los comportamientos de la persona. Dice también que estos diversos niveles graduales pueden hacer incluso que sea irreconocible cuál está presente en la persona, incluso para algún profesional puede hacer que esa diversificación gradual haga que sea difícil reconocer por qué situación esté atravesando el paciente. Y por último, ahora sí, esto sí es verdaderamente importante, o al menos para mí, tiene que ver con la pulsión de destrucción. Le va a decir que hay una forma en la que la pulsión de muerte puede ponerse al servicio de la pulsión de vida. Esta es la siguiente. Si la pulsión de muerte tiene que ver con la destrucción de uno mismo, es decir, con la autodestrucción, la forma en la que la pulsión de muerte se pone al servicio del eros o de la pulsión de vida es dirigiendo esa destrucción que va hacia uno mismo, dirigiéndola hacia los demás, es decir, hacia el mundo exterior. Los de afuera son de palo. Sentate, maricón. Para. No, para. No se peleen. Ahí no te quedas.
Y dice una frase que también está para tatuársela, que es que pareciera ser que para no destruirse uno a sí mismo, tiene que destruir necesariamente a los demás. Así que con esta terrible y hermosa frase damos por finalizado el video, porque está buena para irse un poco reflexionando. Bueno gente, eso ha sido todo. Si te gustó el video, por favor no olvides de dejarme tu like y en lo posible suscríbete al canal, así me das una mano, y activa la campanita para que recibas las notificaciones de los próximos videos. Si algo no se entendió, me avisas abajo en los comentarios y lo resolvemos por ahí sin problemas. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Vayan a estudiar. Hay que estudiar.